Por favor, quisiera saber si se me escucha, si se me oye bien. Sí, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches con Sí, todos. doctor. Eh, Muchas gracias. Bueno, esta noche queremos agradecer la oportunidad de poder llegar a ustedes con una patología relativamente poco frecuente, pero como van a poder ver a lo largo de las ponencias, sumamente interesante, y en la que la radioterapia y la radiocirugía tienen un papel estelar. El día de hoy, la sociedad nos ha encargado el manejo de los tumores de la región pineal. Y para eso contamos con un panel multidisciplinario. Contamos con neurocirujanos, radiooncólogos y físicos médicos del Instituto Gamma Knife del Pacífico, en los que queremos mostrarles algunos ejemplos de esta patología y algunos casos que hemos realizado. Sin más, quiero presentar la primera ponencia a cargo de la doctora Erika Ugarte, médica radiooncóloga, graduada en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Ella es máster en radiocirugía por la Universidad Complutense de Madrid y es radiooncóloga staff del Instituto Gamma Knife del Pacífico y médico asistente de radioterápica SAC. Sin más, por favor, Ariana, si pudieras transmitir, empezar la ponencia. La doctora, por motivos de conectividad, ha puesto una grabación de su ponencia, pero va a estar atenta para las preguntas, las mismas que, por favor, rogaría se vayan acumulando por el chat durante las presentaciones y daremos respuesta hacia el final de las presentaciones. Buenas noches. Esta noche vamos a hablar sobre tumores pineales tratados con Gamma Knife. En esta primera parte yo voy a hablar sobre generalidades de los tumores pineales de la glándula pineal. La glándula pineal es un órgano neuroendocrino en forma de pino, ubicado en el epitálamo y cuya función principal es la regulación del ritmo biológico. Como consecuencia de la variabilidad histológica de los componentes en esta localización, vamos a tener una amplia representación de tumores que pueden desarrollarse en esta región. Las masas de la región pineal son relativamente comunes y se pueden encontrar incidentalmente por resonancia magnética entre un 1.4 o un 10%. Asimismo, se han reportado en estudios en autopsias que se pueden presentar hasta en un 20 o un 40%, siendo principalmente de patologías benignas. Representan menos del 1, los tumores de la glándula pineal representan menos del 1% de todos los tumores del sistema nervioso central en adultos, siendo 10 veces más frecuente en niños. La relación en frecuencia de hombres-mujer tiene mayor preponderancia para la presentación en el sexo masculino, a razón de 8 a 1. Las tasas de supervivencia global en general se sitúan a 5 a 10 años entre el 76 y el 72%. Al parecer, los pacientes adolescentes y adultos jóvenes son los que van a tener mejor pronóstico, mientras que el grupo pediátrico de 0 a 14 años tienen el peor pronóstico. La glándula pineal, también conocida como cuerpo pineal, tercer ojo o epífisis cerebral, a diferencia de otras estructuras endocrinas, es directamente fotosensible. Esta sensibilidad promueve y degrada la síntesis de la melatonina. Es un órgano endocrino impar de ubicación mediana que se origina en el segundo mes de vida intrauterina como una evaginación del techo del diencéfalo y alcanza su desarrollo completo entre los 5 y 6 años de edad. Tiene un peso aproximado de 100 a 200 miligramos y sus dimensiones pueden alcanzar una longitud entre 5 a 8 milímetros y de ancho de 3 a 5 milímetros. Es de forma cónica y se encuentra orientada antero posteriormente
se encuentra ubicada en la fosa pineal, la cual se encuentra en el surco que separa los colículos superiores del mesencéfalo con la pared posterior del tercer ventrículo. Asimismo, esta forma cónica de la glándula pineal va a estar formada por una base y un vértice. La base es de proyección anterosuperior que se va a comunicar o se va a extender con la vénula y la comisura posterior a través del tallo pineal. A su vez se va a comunicar con el tercer ventrículo, o tiene contacto, mejor dicho, con el tercer ventrículo a través de la fisura pineal. El vértice tiene un sentido posterior inferior y es un vértice libre. Entonces, su principal relación también va a ser con la vena de Galeno. Entonces, las principales relaciones que va a tener la glándula pineal son eh, por arriba o superior con el cuerpo calloso, con el espleño del cuerpo calloso, inferior con el mesencéfalo, anterior con el tercer ventrículo y posterior con la lámina cuadrigémina. Debido a su revestimiento ependimario incompleto, está directamente en contacto con el líquido cefalorraquídeo del tercer ventrículo. Está cubierta por vía madre, la cual forma una cápsula desde la que se proyectan tabiques, se proyectan internamente los tabiques, y estos van a hacer que se dividan en, en lóbulos el parénquima, ¿no? A través de estos tabiques también van a ingresar la vascularización, va a ingresar todo el componente sanguíneo a la glándula pineal. La glándula pineal es una de las estructuras que está más vascularizada a nivel del sistema nervioso central. A su vez, la glándula pineal es un órgano círculo-ventricular debido a su falta de barrera hematoencefálica que le permite secretar melatonina al torrente sanguíneo y al líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo es la inervación de la glándula pineal? Una vez que se ha generado el estímulo de la luz, este es captado por los fotorreceptores de la retina. De ahí a que llegue el estímulo hasta la glándula pineal, pues va a seguir todo un trayecto. El primer trayecto que sigue es entre el trayecto retina-hipotalámico, entre la retina y el hipotálamo. Se van a encontrar dos núcleos principales, el núcleo supraquiasmático y el núcleo paraventricular hipotalámico. Una vez que la luz llega al núcleo paraventricular hipotalámico, lo que hace es bloquear este núcleo. Entonces, al ser bloqueado, nosotros nos permanecemos activos, permanecemos en vigilia. Cuando hay oscuridad de horas de la noche, cuando vamos a dormir y el ambiente está oscuro, entonces este núcleo lo que va a hacer se va a desbloquear. Entonces, eso envía un estímulo que va atravesando el tronco encefálico, llega a nivel de médula cervical, al ganglio cervical superior. A nivel de este ganglio lo que se va a hacer, se van a liberar neurotransmisor, la norepinefrina, que estimula a los pineocitos a que liberen melatonina. La melatonina es una hormona, es la principal hormona secretada por la glándula pineal y su principal función es modular los patrones de vigilia y sueño y las funciones fotoperiódicas estacionales. Pero además tiene también otras funciones, ¿no? Tiene efectos reguladores sobre la liberación de otras hormonas, como la hormona luteinizante y folículo estimulante, estimula la producción de hormonas de crecimiento, tiene un efecto protector cardiovascular y estimulador del sistema inmune. En relación a la vascularización de la glándula pineal, esta va a estar dada por 2 a 6 ramas de las arterias coronarias posteriores, las cuales derivan de las arterias cerebrales posteriores.
Como dijimos, la glándula pineal es una glándula muy vascularizada, ¿no? Eh, es carente de barrera hematocefálica a diferencia del resto del cerebro. La glándula pineal tiene el aspecto característico de un órgano endocrino, ¿no? Está formado por un parénquima y un estroma. El parénquima está formado por tabiques, por núcleos separados por lóbulos de parénquima y el estroma es la periferia o superficie. El parénquima glandular de la glándula pineal está formada principalmente por dos tipos de células, los pinealocitos y los astrocitos. Los que predominan van a ser los pinealocitos, entre un 80 y un 90%. Estos pinealocitos son neuronas especializadas que tienen similitudes con las neuronas de la retina y van a estar rodeados de astrocitos. Los astrocitos representan entre el 10 al 20% de las células. Son células más pequeñas que los pinealocitos. Tradicionalmente, debido a su localización entre los pinealocitos, se les ha atribuido a estas células una misión de sostén similar a la de los astrocitos en el sistema nervioso central. Además de estas células, se van a encontrar otras células como las células pigmentarias, cebadas, macrófagos, fibroblastos y linfocitos, especialmente en los tabiques de tejido conectivo. También se ha descrito la presencia de calcificaciones pineales, también llamadas arenilla cerebral o corpora arenácea. Generalmente se van a presentar en personas de edad avanzada. La presencia de estas calcificaciones en niños es raro, sobre todo en menores de 6 años. Se dice que pueden presentarse entre aproximadamente un 10% entre niños de 11 a 14 años. Por lo tanto, la presencia de calcificaciones en este grupo etario pues, nos podría indicar o esforzar en la búsqueda de un tumor subyacente. El estroma glandular va a estar constituido por tejido conectivo, fibras de colágeno, elastina, elásticas y reticulina que penetra desde la cápsula y se profundiza hacia el interior del parénquima. Las masas de la región pineal tienen un amplio diferencial que se puede dividir en 3 categorías básicamente. Los quistes pineales, los tumores de la región pineal y las anomalías vasculares. La clasificación histológica de los tumores pineales, de los tumores del parénquima pineal, según la Organización Mundial de la Salud, va a estar dividido en pineocitomas, tumores de diferenciación intermedia del parénquima pineal, pineoblastomas, tumores papilares de la región pineal, y se ha añadido, en la última clasificación del 21, al tumor desmoplásico mixoide de la región pineal, ¿no? El cual está relacionado con una mutación en el brazo Q del cromosoma 22. Este tumor desmoplásico aparentemente tiene características de ser un tumor más de comportamiento un poco más benigno, ¿no? Tiene figuras de no agresividad, como ausencia de necrosis o mitosis elevada, o tiene un KI bajo, aparentemente una predominancia en presentación en el sexo femenino, ¿no? Pero sin embargo, existen todavía muchos cuestionamientos acerca del comportamiento de los tumores pineales y la gradificación de los tumores de diferenciación intermedia, de los tumores papilares y del tumor desmoplásico mixoide. Las neoplasias pineales son tumores poco frecuentes y son predominantemente infantiles. Representan entre el 3 y el 11% de todos los tumores cerebrales pediátricos, en comparación con menos del 1% de los tumores cerebrales en adultos.
Los tumores pineales se clasifican en tumores de células germinales, teniendo los tumores de células germinales germinomatosos, germinoma, y los no germinomatosos, no están el coriocarcinoma, el teratoma, el carcinoma, el tumores de saco vitelino, tumores propios del parénquima pineal, pineocitoma, pineoblastoma, tumor papilar, tumor de diferenciación intermedia. Y por otro lado están los metástasis pineal, en región pineal, o también los los tumores que derivan de estructuras anatómicas adyacentes. Entonces, el diagnóstico diferencial de un tumor pineal es amplio. Sin embargo, la mayoría son tumores de células germinales. Como vemos, aproximadamente el 65%, de los cuales más de la mitad van a ser germinomas. Los tumores primarios de la región pineal van a representar solo un 15%. Entonces, si hablamos de tumores de células germinales, ¿cómo sería que se desarrollan estas células germinales en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, se dice que durante la embriogénesis, entre la quinta y la octava semana, las células germinales totipotenciales o pluripotenciales van a migrar desde el saco vitelino hasta el esbozo gonadal, pudiendo anidar ectópicamente en el sistema nervioso central y experimentar una transformación neoplástica. Estas células se pueden encontrar alrededor del tercer ventrículo y dan lugar a tumores agrupados en esta región, ¿no? Predominantemente a nivel de la glándula pineal, entre 60 y 70%, como una masa supracelular en 30%, y a nivel paraventriculares en ganglios basales o tálamo un 5 a 10%. Entonces estamos viendo que los germinomas son los tumores de células germinales más frecuentes, ¿no? También se conocen como digerminoma o germinoma extragonadal. Representan del 3 al 5% de los tumores intracraniales pediátricos, y del 0.4 al 1% de los tumores intracraniales en adultos, y son el tumor más común de la región pineal, representando hasta el 50 a 70% de los tumores pineales. Solo el 8% de los casos pueden presentar una afectación simultánea en la región pineal y supracelular, denominándose entonces germinomas bifocales. Los germinomas no son tumores encapsulados y por lo tanto pueden invadir las estructuras cerebrales adyacentes y a través del líquido cefalorraquídeo diseminarse a nivel ectomeningio. El 90% de los pacientes son menores de 20 años al momento del diagnóstico. Las proporciones de género para los germinomas difieren según la ubicación del tumor. En la región pineal hay una notable preponderancia masculina, con una proporción entre hombres y mujeres que oscila entre 5 a 1. Sin embargo, en la región supracelular, estos tumores son ligeramente más comunes en mujeres. Proporción hombres-mujeres es de 1 a 1.3. Los germinomas son tumores altamente celulares, y esto da como resultado su apariencia característica. En imágenes, estos tumores muestran características heterogéneas. A menudo se presentan como masas sólidas o sólidas quísticas, entre el 20 al 52% de los casos. Una característica de los germinomas es que van a presentar las calcificaciones englobadas, ¿no? Entonces, lo que hacen los germinomas es que promueven la calcificación de la glándula pineal y engullen o engloban la calcificación, a diferencia de los otros tumores del parénquima pineal, donde las calcificaciones van a ser periféricas, como en explosión. En resonancia y tomografía se muestran como unas masas de tejido blando similar en intensidad al cerebro, que realzan tras la administración de contraste. Los depósitos leptomeningios o los depósitos concurrentes del tercer ventrículo no van a ser infrecuentes. Se pueden presentar hasta un 13% en el momento del diagnóstico. Los biomarcadores utilizados en estos casos, como la subunidad beta, de la gonadotrofina corénico-humana, la fosfetoproteína y la deshidrogenasa láctica, se puede medir tanto en líquido cefalorraquídeo
o en sangre, ¿no? Siendo más sensible y específico el encefalorraquídeo. En los germinomas puros van a ser negativos o van a tener una muy ligera elevación. Si encontramos un germinoma con mediciones de concentraciones altas o moderadas, nos podría indicar que estaríamos ante un tumor mixto, ¿no? Que esté mezclado, un germinoma que esté mezclado con otro tipo de tumor de células germinales. Bueno, los tumores de células germinales no germinomatosos tenemos a los coriocarcinomas. Los coriocarcinomas son muy agresivos, no representan el 5% de las masas pineales, 10% de las masas germinales intracraneales. Es un tumor que eh, tiene propensión a realizar metástasis hematógena. Luego tenemos a los teratomas tenemos teratomas maduros, inmaduros, con transformación maligna. Los teratomas, lo importante es que son los tumores cerebrales fetales más frecuentes y representan entre el 3% de los tumores intracraneales en neonatos, siendo poco frecuentes en pacientes menores de 15 años, del 2 al 4%. En relación a los tumores parenquimatosos pineales, tenemos los pinocitomas. Los pinocitomas son tumores bien circunscritos que rara vez diseminan al líquido cefalorraquídeo. No son masas redondeadas, lobuladas, hiperintensas. Por el otro extremo tenemos a los pineoblastomas, que es bien conocido que son tumores muy agresivos, eh, son tumores que diseminan frecuentemente al líquido cefalorraquídeo, hasta más de 15%, son altamente agresivos con alta recidiva y que tienen capacidad de metastasizar a nivel óseo, a nivel vertebral, mandibular, pelvis ósea, también puede metastasizar a pulmones o peritoneo, ¿no? Y en el medio, entre las características del pineocitoma y pineoblastoma, tenemos el tumor pineal de diferenciación intermedia. Otras masas que podemos encontrar en la región pineal, tenemos a los gliomas pineales, que pueden eh, resultar como tumores que van a hacer una extensión a lo largo de los tractos comisurales de sustancia blanca, inmediatamente adyacentes a la glándula pineal, o también que se pudieran originar en la placa tectal. Se pueden presentar también metástasis en la glándula pineal. Son relativamente comunes, se dice que se pueden presentar hasta en un 5% de los pacientes con enfermedad metastásica generalizada, siendo los primarios más comunes los carcinomas de pulmón, mama, riñón, cuello uterino, esófago, gástrico y colon. En relación a las lesiones vasculares, aunque son poco frecuentes las lesiones vasculares, especialmente aquellas que están trombosadas, pueden simular masas pineales. La lesión clásica de esta localización es la que se muestra acá, que es el llamado aneurisma de la vena de Galeno. En relación a la sintomatología, bueno, la mayoría de pacientes se van a presentar al diagnóstico con síntomas de hidrocefalia obstructiva e hipertensión intracraneal. No, van a presentar, presentando el 90% de ellos dolor de cabeza, que puede ser un dolor de cabeza nuevo o intensificación del dolor de cabeza, ocasionalmente crónica, o también pueden presentarse de localización unilateral que mejora con el reposo. Otros síntomas de hipertensión intracraneal pueden ser náuseas y vómitos, mientras que el edema de papila es un signo de presentación poco común. Los síntomas oftalmológicos, las manifestaciones oftalmológicas no son tan comunes. Se puede presentar el síndrome de Parinau, en el cual va a haber una afectación de los movimientos oculares extrínsecos e intrínsecos, presentando el paciente un parálisis de la mirada hacia arriba, nistagmo convergente o retracción del párpado asociado a midriasis. Esto se puede ocasionar por una afectación o una presión, por presión del mesencéfalo dorsal. También se pueden presentar síntomas endocrinológicos. Estos se pueden presentar por una afectación a nivel hipotalámica, de la hipófisis o del tallo hipofisiario,
ya sea por extensión, por compresión o tal vez después de la cirugía, ¿no? Y principalmente se presenta como diabetes insípida caracterizado por poliuria y polidipsia, trastornos de la pubertad como pubertad precoz, síntomas de panhipotiroidismo o disfunción aislada del hipófisis anterior, hipogonadismo hipogonadotrópico e insuficiencia renal. Los signos cognitivos estarían más en relación con la presencia de hidrocefalia. Y también se han descrito la presencia de síntomas psiquiátricos. No, eso todavía están en estudio su relación, pero se describe la presencia de síntomas de esquizofrenia, ansiedad, depresión, si hay compromiso del hipotálamo, también la anorexia nerviosa, eh, no, por lo cual eh, ante estos síntomas, sobre todo en niños, hay que descartar un trastorno orgánico primero. También pueden haber trastornos del comportamiento como compulsión y la motivación también puede verse gravemente afectada. Bien, eso sería todo por mi parte. Gracias. Muy bien, muchas gracias a la doctora Ugarte por su presentación. A continuación, voy a ceder la palabra al doctor Henry Grajeda. Él es neurocirujano formado en el Centro Médico Naval y con pasantías en la Universidad de Nuevo México y en la Universidad de Miami. Actualmente, el doctor es jefe del Departamento de Neurocirugía del Centro Médico Naval y es médico de staff del Instituto Gamma Knife del Pacífico. ¿Eh? A ver. Ante todo, muy buenas noches con todos. Agradecer a los organizadores de la Sociedad de Radioterapia del Perú por la oportunidad de poder explicar un poquito el manejo de los tumores pineales en el manejo quirúrgico. Eh, si bien es cierto, este es un tipo de patologías que son poco frecuentes, como ya mencionó mi antecesora, la doctora Ugarte, son tumoraciones de difícil acceso para lo que es la parte neuroquirúrgica, ya que tenemos que llegar a esa zona por dos medios que son tanto la fosa posterior y el abordaje transcalloso. Para más o menos darnos idea, estamos hablando casi el centro mismo del cerebro. La siguiente. Bueno, ya mencionaron un poco lo que es el cuadro clínico. Sin embargo, quiero que es importantísimo, ya que ustedes en vuestra práctica diaria van a ver a pacientes que les van a referir lo que normalmente podría verse en un cuadro clínico de un paciente con un tumor de esa zona. La confusión es bastante frecuente en un paciente con tumores que ya tienen un tamaño mayor, el vértigo de igual manera, y quiero hacer hincapié en lo de visión doble. ¿Por qué? Porque los tumores de pequeño calibre en esta zona no van a dar mayor patología. Es más, inclusive cuando están o cuando son tumores de tipo germinal, pequeños, que no exceden el tamaño de una glándula pineal, ni siquiera se van a hacer sintomáticos.
Sin embargo, una de las características que nos debe hacer sospechar en tumores tanto de la región pineal o de la región de tipo de fosa posterior es la visión doble. Esta visión puede ser eh, inicialmente hacia los laterales o puede ser vertical u horizontal. Sin embargo, es una de las cosas que es muy genérica. Entonces, no solamente vamos a sospechar de ese tipo de tumores. Como mencionó mi antecesora, son de difícil diagnóstico solamente con la clínica. Los dolores de cabeza se presentan en la mayoría de los casos cuando el tumor ya excede el tamaño de la glándula pineal. Anteriormente no, por eso es que se diagnostican a veces muy tarde. Me parece que nos está proyectando la imagen de la presentación del doctor. A ver, A ver, un momentito. esta es. Por favor, me confirman si se está viendo en pantalla la presentación Sí se del puede doctor. visualizar. ¿Sí? Debe decir cuadro clínico de tumor pineal como título, ¿es correcto? Correcto. Perfecto, gracias. La interrupción parecía que no estaba pasando las diapositivas. Bueno, entonces retomemos. Una de las cosas que también nos va a llamar la atención es el malestar estomacal o las náuseas. En este caso, por estar ubicada en esa zona y poder hacer presión en lo que es el tronco encefálico, vamos a tener este tipo de presentación clínica. La somnolencia es una de las cosas que también por la zona y la irrigación que ha mencionado mi antecesora, tenemos la posibilidad de compresión a nivel de lo que son los vasos que están pericircundantes a la región pineal y por ende va a haber un robo vascular. Dificultad para caminar de igual manera, ya que estamos hablando de la zona de fosa posterior. En la zona de fosa posterior tenemos el cerebelo y de esta manera es que nosotros vamos a diagnosticar también que es un signo inespecífico para poder tener en consideración tumor de región pineal. Los primeros eh, digámoslo así, en presentar este tipo de malestares van a ser los tumores propiamente de fosa posterior y no tanto de la región. Y los vómitos se van a presentar siempre y cuando ya haya un signo de hipertensión endocraniana. Por la localización de esta glándula, lo que va a provocar es algo que se llama hidrocefalia, que es una de las cosas que generalmente tenemos de urgencias y emergencias en lo que es la parte neuroquirúrgica. En este cuadrito vamos a ver prácticamente resumido todo lo que les estoy mencionando. Una vez que el paciente acude a vuestra consulta y les manifiesta todos los síntomas y signos que estamos viendo que son cuasi inespecíficos de las tumoraciones cerebrales, lo primero que vamos a pedir es el gol estándar, que todos ustedes conocen, que son una resonancia magnética nuclear. ¿Cuál es el siguiente paso? Ver marcadores en líquido cefalorraquídeo. Para esto lo que vamos a hacer es una punción lumbar. Generalmente hablas el neurólogo o el neurocirujano y se van a pedir cierto tipo de marcadores. Estos marcadores van a servir para poder diagnosticar de una manera indirecta si es que los tumores de este tipo son malignos o benignos, ya que la mayoría de los tumores en esta zona pueden ser quísticos y son mayormente benignos. Son raros los malignos, pero sin embargo sí se dan. Como vemos, si tenemos marcadores negativos, vamos a ir a la confirmación histopatológica si es que es factible. Si es que es positivo, se da lo que se llama la quimio y radioterapia, que ustedes son los que van a poder tratar al paciente posteriormente de diagnosticado con estos tipos de marcadores. ¿Qué podría pasar si es que el paciente recibe el tratamiento coadyuvante? Podría haber hidrocefalia. Entonces, si hay hidrocefalia, el mejor método para poder evacuar este tipo de hidrocefalia es la tercera ventriculostomía o la colocación de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Si es que tenemos confirmación histológica, podemos optar por las siguientes formas de quirúrgicas o biopsia.
En este caso puede ser una resección quirúrgica o, caso contrario, una biopsia por estereotaxia. Teniendo en consideración que vamos a ver cómo está la irrigación de la zona de la región pineal, es bastante complicada y se van a tener que tener muchos cuidados y consideraciones para poder hacer los abordajes, tanto las biopsias y de la resección quirúrgica. Si vamos a hacer una resección quirúrgica en un tumor benigno, la idea es hacer una resección total o subtotal, para que a futuro el paciente no requiera ningún otro tipo de tratamiento. Sin embargo, si tenemos una resección subtotal, vamos a ver qué cosa es lo que se puede hacer posteriormente, un manejo conservador o, en caso contrario, radiocirugía. Si la tumoración de la región pineal es maligna, la idea es hacer una resección total si es que es posible, o si es que es una resección subtotal, nuevamente llegamos al tratamiento coadyuvante, que va a ser la quimioterapia y radioterapia, que es vuestra especialidad. ¿Cuál es el manejo propiamente dicho en este tipo de tumoraciones? Como pueden ver en la imagen, es un poquito complicado de hacer el abordaje en este tipo de tumoraciones. A nadie le gustaría que le pongan un clamp como se ve en la imagen, pero el abordaje generalmente lo hacemos tradicionalmente por abordaje fosa posterior. Como se pueden apreciar, tenemos que ubicar la parte de la línea central, el paciente está sentado, mencioné la fijación craneal y la colocación de una vía central y el monitoreo invasivo de presión arterial, ya que esta posición generalmente el anestesiólogo es el que más problemas tiene, porque puede dar embolias gaseosas y el paciente en media cirugía tiene que ser abortada este tipo de posición del paciente. Entonces, por ende, es un abordaje bastante complicado para poder llegar. Como podrán ver, y lo que mencionamos es la posición es fundamental para el abordaje quirúrgico. Esta es una cirugía que se realizó en el hospital en la cual, si yo sé que es un poquito complicado a veces de entenderlo, esta es la parte del cerebelo y este es el vermicerebeloso. Y como podrán apreciar, esta es la dura madre. Ya se sacó parte de lo que es la plaqueta de la fosa posterior y se ha hecho la apertura de la dura madre. Lo que vemos son varios vasos que limitan inclusive el abordaje para la glándula pineal. Van a tener que drenarse el líquido cefalorraquídeo para que el cerebelo pueda dejar una vía de acceso adecuada. Y aún así, habiendo drenado el líquido cefalorraquídeo, como mencionamos, es de difícil acceso. La posición tiene que ser bastante buena como para poder llegar. Las venas verbianas tienen que ser sacrificadas, lamentablemente, para poder llegar a esta región, y esto nos puede ocasionar inclusive hasta un infarto cerebeloso y una posterior secuela con la que el paciente tiene que lidiar, ya sea con el control de movimiento atáxico. Vamos a tener limitación para la visión por la tienda del cerebelo, entonces eso es importantísimo, como estamos mencionando en la cirugía de tipo Z. Se hizo una revisión interesante del tipo de abordajes y este doctor Aaron Cohen, el 2020, vio que hay cierta facilidad, por ejemplo, del abordaje que le estábamos mencionando en comparación a lo que nosotros normalmente hacemos. Él lo hace por vía lateral. ¿Y por qué lo hace por vía lateral? Porque tiene mayor factibilidad para poder ingresar de costado al paciente y evitar lo que mencionábamos, las venas verbianas. Entonces, ¿por qué lo hace por el lado izquierdo? Porque generalmente el seno izquierdo es el menos dominante. ¿Qué quiere decir esto? Los senos son importantísimos en el abordaje, ya que no podemos darnos el lujo de clausurarlos, ya que esto daría opción a hacer un infarto cerebeloso. Y la posterior complicación, como hemos mencionado, de lo que es la ataxia de un paciente posquirúrgico y lo que ustedes tampoco quieren que el paciente tenga, ¿no? Las secuelas quirúrgicas después de este tipo de infartos. Como podemos observar,
A diferencia de la otra posición, el paciente está de costado lateralizado, de todas maneras se coloca el fijador craneal y se ve y se marca el seno. El siguiente paso es la apertura craneal y lo que nos vamos a encontrar es esto. Como ven, es prácticamente un enmarañado de vasos para llegar a la glándula pineal que está al centro. Muchas veces este tipo de abordaje nos puede sacrificar varias de estas arterias y venas, teniendo los infartos que les mencionaba y las secuelas quirúrgicas posteriores. Como ven, en esta zona lo que vamos a hacer es levantar nuevamente la tienda del cerebelo y teniendo en consideración de que hay menor irrigación, el autor de este tipo de approach menciona de que se le hace mucho más sencillo no tener que sacrificar las venas vermianas. Aún así, tenemos que clausurar cierto tipo de vasos para poder tener un menor tipo de sangrado, ya que el sangrado es una de las cosas que nos va a complicar el abordaje de este tipo de patologías en la región pineal. Valgan verdades, el abordaje ya sea tanto por línea media, transvermiano o este abordaje, no está exento de provocar lesiones posquirúrgicas, como estamos viendo por la irrigación tanto del cerebelo y tanto de vasos venosos importantes, como lo son el seno longitudinal, la prensa de aerófilo y en este caso vasos que van a hacer el drenaje de los hemisferios cerebelosos. A propósito de un caso, como les mencionábamos, son raros los casos de tumores malignos en la región pineal. Como pueden observar en esta planificación, es un paciente que se le diagnosticó, este paciente ya estuvo operado, no sé si se llega a notar en la parte posterior un corte ahí, pero sin embargo sí ven que ahí es portador de una válvula. El paciente que menciono debutó con visión doble, visión borrosa. ¿Cuál fue lo que llamó la atención? Ni siquiera a él, sino a la esposa, fue que raspaba muy constantemente el carro al ingresar al garaje. Entonces, el paciente vino por oftalmología, que es lo primero. Es más, como algunos pensaban que venía completamente, o bueno, por lo menos de haber tomado con los amigos y qué sé yo, y paraba raspando el carro. Entonces, esa fue una de las consecuencias que le manda el oftalmólogo una tomografía y encuentran hidrocefalia. Si bien es cierto, no se llega a notar, como ven, claro, en esta zona ya está coloreado, pero ese es el isocentro que vamos a dar radiocirugía para este tipo de tumoraciones. Sin embargo, una tomografía normal solamente se observó la hidrocefalia y una lesión ahí en el centro de la cabeza. Por ende, se le colocó esta válvula para poder hacer primero la derivación y después se hizo la cirugía. Para mal de males, la patología nos arrojó un glioblastoma de glándula pineal. Son muy raros, pero sin embargo, como pueden observar, este paciente del 2018 recibió radiocirugía para este tipo de tumoraciones. Como bien, en los tres cortes axial, sagital y coronal, podemos ver la ubicación prácticamente de la tumoración con relación a la válvula. Esta es la definición en la tomografía y esta en la resonancia en la cual nos podemos dar cuenta de que estamos contorneando todo alrededor de la tumoración para poder irradiarla. Eh, Se decidió radiocirugía a este paciente a pesar de que ya había recibido tratamiento con quimio y radio y el paciente mostró desmejoría en menos de 6 semanas. Pasó a la segunda línea de tratamiento y prácticamente está postrado en cama. Después del tratamiento con radiocirugía, a pesar de ser un glioblastoma multiforme, tuvo casi una mejoría, digamos, de calidad de vida de casi 9 meses. Lamentablemente, como ustedes saben, el glioblastoma no tiene cura, y menos en esa región. Progresó, hizo mayor lesión, y el paciente lamentablemente falleció al año del tratamiento con radiocirugía. Bueno, para no cansarlos más, les agradezco la atención y ya veremos las preguntas al final de la disertación. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Henry. Excelente ponencia. A continuación, quiero permitirme
presentarles el punto de vista de radioterapia en lesiones de la región pineal. Y para eso también quiero ser muy, muy resumido porque ya se ha dicho bastante que está contemplado también en mi ponencia. Bueno, en cuanto al tratamiento radioterápico y radioquirúrgico, lo que podemos decir es que esta glándula tiene, tiene varias implicaciones, ¿no? En principio, lejanamente, Descartes, hace varios siglos, decía que este era el asiento del alma porque a través de esta glándula el alma comunicaba al cuerpo sus pensamientos y recibía del cuerpo sus impresiones. Y esto tiene mucho de certeza con lo que nos comentó Erika en su primera ponencia acerca del contacto entre la fisiología pineal y el exterior con respecto a la luz y a la oscuridad, a través de lo que se llama una comunicación de los fotorreceptores retinianos con el tracto hipotalámico y un sistema activador reticular dentro de la glándula pineal. Esto hace denominar a la pineal como un tercer ojo. También recordemos que muchas especies del reino animal tienen un componente tal vez mucho más marcado en cuanto a la función de esta glándula cuando, por ejemplo, ingresan en el periodo de hibernación con un incremento sustancial de la melatonina. Embriológicamente también hay relación con otros tipos patológicos, ya que hay una formación, una organogénesis similar en cuanto a las células de retinoblastos. Y por lo tanto, pareciera haber una relación también con alteraciones de cromosoma 13 responsables del retinoblastoma. Hormonalmente también está relacionado, como ustedes ya han escuchado, al ritmo circadiano y también a otras funciones como la libido, el desarrollo gonadal, la menstruación, la función adrenal y la función tiroidea. Histológicamente los tumores, ya lo escucharon, son de células germinales, son células pineales, astrocítico y una miscelánea que vamos a ver. Pero en general debemos reconocer que son 70% malignos y 30%, perdón, 70% benignos, eso está mal, y 30% malignos. ¿Cómo abordarlos? Ha sido siempre la histórica pregunta y a principios del siglo XX, el padre de la neurocirugía, Harvey Cushing, y otros científicos prominentes como Dandy y Van Veen, informaron resultados desastrosos con cirugía pineal. Hay que recordar el momento en el que ellos se atrevieron a intervenir a estos pacientes. Lamentablemente, entre el 50 y el 100% de los pacientes presentaban mortalidad en el postoperatorio inmediato, por lo cual la conducta en ese momento ante los tumores pineales era la observación. Hacia los años 60, Poppen describe los resultados de radioterapia, resultados bastante alentadores, a menos que la cirugía esté indicada por un criterio antihipertensivo endocranial. También en esos años, los estudios a nivel de Japón fundamentalmente consiguieron tasas sorprendentes de supervivencia a los 5 años, hasta un 70%. Y esto está relacionado con una condición genética, que la mayoría de los tumores pineales son germinomas y germinomas puros, que son bastante radiosensibles, y esto es muy marcado en poblaciones orientales, a diferencia de poblaciones occidentales. En cuanto a la cirugía, nuevamente, en los años 70, las más modernas técnicas microquirúrgicas y conocimientos de neuroanestesia y de terapia intensiva brindaron un soporte postoperatorio que mejoraron la supervivencia en estos pacientes al acto quirúrgico. Y este es un cuadro que resume, y ya se ha dicho anteriormente también, las principales estirpes de tumores de la región pineal. Y básicamente lo podemos agrupar en tres grandes grupos: los tumores de células germinales, extragonadales, se entiende, porque no estamos hablando de casos de seminomas, por ejemplo, no seminomas que tienen tumores en las regiones genitales, sino hablamos de tumores de células germinales extragonadales. Y en estos hay dos campos fundamentales: los que son germinomas y los que son no germinomas y sus variantes. Por otro lado, los tumores primarios del parénquima pineal, con los pineocitomas y pineoblastomas a la cabeza y otros más. Y luego viene la miscelánea de la cual yo les hablaba, en la cual está
contempla todos los otros tumores que son afines a otras estirpes celulares y que son comunes en otras localizaciones de la geografía intracraneal, como los meningiomas, los quistes pineales, las alteraciones vasculares de alto flujo y de bajo flujo, como las malformaciones arteriovenosas y los cavernomas, respectivamente, los quistes pineales, hemangiomas, craneofaringiomas y finalmente las metástasis. Entonces, cuando hablamos de los más comunes, que son los germinomas extragonadales, y ya se ha dicho que tienen localizaciones preferentes, como el retroperitoneo y como el intracraneal. Y cuando hablamos de los tumores germinales intracraneales, hay dos localizaciones clásicas, la pineal y la región supracelar. En niños también son estas dos localizaciones, pero además se suma la sacrocoxigia. Y la epidemiología, que es lo que les mencionaba hace un momento, es que en las diferentes series, la incidencia de estos tumores en la población va entre el 0,5 al 3% de todos los tumores intracraneales. Sin embargo, en Japón puede llegar hasta el 11%, y en su amplia mayoría son germinomas. En cuanto al sexo, ya se explicó que hay una preferencia por varones, excepto en la región supracelular, donde pareciera haber casi una incidencia similar entre hombres y mujeres. Y la patogenia también ya fue explicada en cuanto a la falla en la migración a través del saco vitelino y a un asiento anormal de estas células durante el desarrollo, o una segunda teoría que habla de que después de que se ha hecho una migración satisfactoria, pues hay una migración inversa. Esto se ve también en el síndrome de Klinefelter, cuyos pacientes tienen hasta un 50% de riesgo incrementado de desarrollar germinomas. Si hablamos de los germinomas en general, el 70% son puros, el 30% son mixtos, y dentro de todos los germinales puros, el 50% asientan en la región pineal. Otra forma de clasificarlos es entre la producción o no de marcadores tumorales, si son secretores versus no secretores. Y fundamentalmente ahí tenemos históricamente a dos marcadores, la subunidad beta-HCG y la alfa-fetoproteína. La subunidad beta-HCG es casi patognomónico en caso de coriocarcinoma y en algunos casos de germinoma que tienen componente de silicio trofoblasto. Y también tenemos a la fosfatasa alcalina, que puede o no estar presente en los diferentes estirpes tumorales, y el c-KIT, que es un marcador de una proteína de superficie que también nos ayuda en la combinación con los otros marcadores a definir la naturaleza de la tumoración. También podemos definirlo de otra manera, en cuanto a su número, podrían ser únicos, y ahí el manejo, digamos, es un poco más dirigido, podrían ser bifocales, como lo mencionó la doctora Ugarte. Esto significa que hay doble localización, pero solamente dos tumores, uno que son en la región pineal y otro que es en la región supracelular, no existiendo otros tumores detectables craneoaxialmente. Esto puede presentarse hasta en un 10% de los casos y afortunadamente la mayoría son germinomas. También puede haber una diseminación ventricular, y esto es cuando los tumores son más de dos, pero están todos localizados dentro del área ventricular, no axialmente. Y finalmente es cuando tenemos el peor escenario, cuando es una diseminación leptomeningia, y esto es básicamente uno de 3 pacientes. Cuando vemos los otros tumores dependientes de células germinales, vamos a los mixtos, a los no germinomatosos, que también pueden ser secretores y no secretores. Y hay diferentes consensos en base a los valores de los marcadores tumorales, ya sea en consensos europeos o en consensos americanos. Pero eso sirve básicamente para la definición cuando no tenemos una confirmación histológica. La clasificación japonesa establece también, desde hace bastante tiempo ya, desde hace más de 20 años, criterios de acuerdo a la histología de buen, medio y mal pronóstico, que son los que ustedes están viendo. Y en eso ya hay un consenso establecido, digamos, a nivel de todas las escuelas. Los de buen pronóstico con una supervivencia de 5 años mayor al 90%, germinomas puros y teratomas maduros. Los de pronóstico intermedio son los tumores de diferenciación intermedia, y los de mal pronóstico son los que ustedes están viendo finalmente ahí, con una supervivencia de 5 años menor a la mitad de los pacientes. Coriocarcinoma, el tumor de saco embrionario, el tumor de saco vitelino y los tumores de célula no germinomatosos mixtos. Se ha mencionado que
que la glándula pineal es uno de las localizaciones intracraneales que carece de barrera hematoencefálica circundante. Y esto tiene su explicación, como ya también se dijo, en que la secreción abierta a la circulación mayor de hormonas como la melatonina o la GnRH está de esta manera facilitada, ¿no? Y esas son las otras áreas del cerebro, las que están pintadas en rojo en el diagrama, que tampoco carecen, que también carecen de barrera hematoencefálica. Y esto es importante porque podría teóricamente ser un lugar de frecuencia de metástasis de primarios extracraneales. Los más frecuentes son estos. Sin embargo, no es frecuente dentro de la patología intracraneal encontrar metástasis en la glándula pineal. Y cuando hay tumoraciones, las metástasis, digamos que son casi anecdóticas. Sin embargo, esto es el mama, trato gastrointestinal con estómago a la cabeza, riñón y melanoma, son los que más veces se han registrado en la literatura. En este diagrama pretendo reafirmar lo que ha dicho el doctor Grajeda con respecto a la circulación peripineal. Y es extremadamente importante reconocer tres circuitos, dos venosos y uno arterial. Tenemos la arteria cerebral inferior, tenemos las venas basales de Rosenthal y tenemos la vena de Galeno. Estas son estructuras extremadamente importantes. Acá se aprecia la arteria cerebral inferior y son extremadamente importantes porque el desarrollo tumoral puede comprimir alguna de estas estructuras, provocar los infartos que dijo, o provocar infartos e hidrocefalia y el consiguiente hipertensión endocraniana que explicaría clínica en los pacientes. Como ustedes pueden ver en el diagrama y se vio más en la explicación quirúrgica, pues la vena de Galeno tiene un contacto directo con la región pineal, en donde se asientan los tumores, y también el seno recto, ¿no? Ambas estructuras, pues obviamente son importantes en el sistema circulatorio. Como ustedes pueden ver, el sistema circulatorio peripineal es de extremada importancia porque se relaciona con estructuras que van a manejar gran volumen vascular. Este diagrama me parece importante traerlo porque es un corte axial a nivel del mesencéfalo, que es la parte superior del tallo cerebral, y donde hay estructuras que ustedes pueden ver encerradas en un círculo. Entonces, si tenemos la parte dorsal, la parte con los colículos, que son esas estructuras que van en número de 4 y sobre el cual se asienta la glándula pineal, encontramos estructuras como la sustancia gris periacueductal, que es importante porque tiene funciones de modular el dolor intenso, es decir, secreta endorfinas que lo que van a hacer es que en situaciones de dolor severo sea este dolor mitigado. Entonces, es una zona importante. Tenemos además el fascículo longitudinal medial, que va cráneo caudalmente atravesando el mesencéfalo y otras estructuras, y que lo que hace es comunicar el cerebro con tres núcleos de pares craneales, el tercero, el cuarto y el sexto. Todos ellos tienen que ver con la motilidad ocular. Entonces, la compresión de ellos va a explicar lo que se habló anteriormente, la alteración de la mirada conjugada, la alteración de la mirada vertical, y otros movimientos oculares, incluidos los movimientos reactivos pupilares. Tenemos el núcleo rojo que tiene que ver, que está por acá, por donde está el cursor, que tiene que ver con función motora, ¿no? Y tenemos también otras estructuras vecinas que cuando, como el diagrama muestra, el tumor proviene de la región pineal, puede comprimir. Entonces puede provocar la oclusión del acueducto de Silvio, y por lo tanto puede ocasionar una hidrocefalia no comunicante. Va a provocar obviamente un compromiso del par craneal número 3 y va a tener la semiología oftálmica de la mirada vertical alterada. Y también con el fascículo longitudinal se afectan también las otras funciones motoras. Entonces, cuando tenemos una tumoración voluminosa en esta región, podemos comprender claramente el porqué de los síntomas y el porqué de los riesgos que tiene este paciente en cuanto a su clínica neurológica. Eso explica los cuadros que hemos mencionado: hidrocefalia, el síndrome Parinó, inclusive la pubertad precoz por la pérdida de la inhibición de la hormona liberadora de gonadotrofinas,
con estos valores en mujeres menores de 8 años y, perdón, mujeres de 8 años y varones de 9. Esta clasificación ya se vio anteriormente, ya estamos hablando ahora de tumores propiamente del tejido pineal, y dentro de ellos los más agresivos, los de peor pronóstico, son los pineoblastomas. Estos pineoblastomas ya se han identificado 4 subtipos en base a estas estructuras que se llama miRNA, que son RNA no codificantes, que tienen una función de provocar el cese de la reproducción celular. Es decir, cuando se altera, pueden haber líneas celulares que se inmortalizan. Y ya se están identificando los grupos etarios y los pronósticos en cada uno de ellos, e inclusive acá lo que les hablé al inicio, algunas similitudes con el retinoblastoma. Esta es la clasificación que viene desde la clasificación de la WHO del 2016, básicamente con la mayoría de tumores establecidos. Y en cuanto al enfoque inicial, antes de iniciar las terapias, como les dije, es muy importante la determinación de los marcadores tumorales y su combinación para más o menos orientar el diagnóstico, pero más que el diagnóstico es importante recordar una cosa: los marcadores tumorales tienen un valor principal, que es el valor pronóstico, para documentar recidivas o para documentar pronóstico de enfermedad. Por ejemplo, cuando la alfa-fetoproteína tiene un punto de quiebre sobre 1000 superior o menor a este valor, la supervivencia a 5 años está estimada entre 32 a 74%, es decir, se duplica cuando ese valor es superado. Y eso es pronóstico importante. Bueno, este es el abordaje, esto ya fue mencionado, no quiero repetirlo, y estas son las indicaciones de radiocirugía en general. Cuando tenemos tumores germinales, pues obviamente los tratamientos de radioterapia son los que predominan porque hay una exquisita radiosensibilidad, pero cuando está indicado la radiocirugía, cuando hay recidivas de estos tumores, recidivas localizadas obviamente, o cuando hay enfermedad residual después del tratamiento de quimioterapia y radioterapia adyuvante, o en casos de paliación. Cuando los tumores no son germinales, cuando son de tejido pineal primario, los tumores localizados únicos, la radiocirugía es de elección por la precisión que tiene y por las estructuras que hemos recalcado que son de extrema importancia. Los bifocales, también por la misma razón, los diseminados en casos puntuales, en casos de paliación y en casos de recidiva. Y cuando los tumores son de estas estirpes de misceláneas, de otros tejidos como meningioma, metástasis, malformaciones, cavernoma y etcétera, la radiocirugía es de elección cuando ingresan cada caso dentro de los criterios de selección para radiocirugía. ¿Cuál es la respuesta de estos tumores a la radiocirugía? Pues eso va a depender de la histología. Este es un estudio de 70 pacientes con un seguimiento de 47 meses y con una dosis promedio periférico de 15 grays a la isodosis del 50%, es decir, están tratados en gamma knife. Y básicamente los mejores resultados son en pineocitoma y en tumores papilares pineales, ¿no? Inclusive en el caso del pineocitoma está a 20 años con una supervivencia total de 3 de 4 pacientes, ¿no? El peor resultado, obviamente, los pineoblastomas, y esto estamos hablando sobre tumores primarios, ¿no? Los déficits que pueden arrojarse nuevos después del tratamiento con radiocirugía en realidad son bastante bajos. Ellos lo catalogan como un nuevo déficit neurológico, hasta un nuevo por ciento, con una variedad de clínica. El síndrome de Parinot, que muchas veces se conjuga este daño por el daño del mismo tumor, es decir, el paciente permanece con la clínica instalada, e hidrocefalia en algunos casos. Y este es otro estudio que me parece muy importante porque es la respuesta de los tratamientos de radiocirugía con gamma knife a los tumores de la región pineal. Y fíjense ustedes cómo es el caso de la respuesta completa a 1, 3 y 5 años en general. La respuesta es completa. Más de la mitad de los pacientes en los primeros 3 años ha eliminado la enfermedad y casi un 45% lo ha hecho a los 5 años. La respuesta parcial se suma a estos porcentajes con valores también bastante altos, y las respuestas malas en las que no hubo cambios o que hubo progresión son bastante menores, lo cual hace un resumen de respuestas completas y respuestas parciales, o sea, respuestas favorables en el control volumétrico de estos valores superiores al 90 y cercanos inclusive en el primer año al 97%. Este es un enfoque de acuerdo a la histología: germinomas, pinealomas, tumores papilares de la región pineal,
los de diferenciación intermedia y los pineoblastomas. Estamos yendo de menor agresividad y mayor radiosensibilidad a el extremo contrario, a menor radiosensibilidad y mayor agresividad. Germinomas, siempre, si es que se ha hecho alguna cirugía, pues en la patología intraoperatoria se documenta que es un germinoma, ese paciente se detiene la cirugía para evitar mayores riesgos, o se considera solamente la biopsia y va a quimioterapia y posteriormente a radioterapia, y la radiocirugía está indicada como un BUS, si es que tenemos estructuras que queremos cuidar de manera individualizada, o cuando hay progresión o recurrencia de la enfermedad. En los pineocitomas, primariamente la radiocirugía tiene un papel, igual en los tumores papilares, que también tienen un buen pronóstico, e inclusive tan buen pronóstico que se puede considerar la observación en algunos casos, y si hay una progresión, pues la radiocirugía está indicada. Y en los tumores agresivos, la radiocirugía no está indicada como primer manejo, sino la quimioterapia y la radioterapia después de un acto quirúrgico que persiga la mayor resección tumoral posible, y posteriormente la radiocirugía podría ser como un BUS o en enfermedad residual o en una reaparición de la enfermedad. Nuevamente, otro estudio que corrobora que la histología es importante en base a la respuesta. Los peores resultados son, como ven, en los tumores de estirpe glial alta, cuando valoramos los síntomas de inicio, la ataxia y la necesidad de quimioterapia se asocia significativamente con peores resultados, y a favor significativamente de una supervivencia mayor los tumores de células germinales. Pero ¿qué pasa cuando la histología es desconocida? Cuando el paciente no puede ser sometido por cualquier motivo a un tratamiento o a un enfoque biópsico o resecable, ¿no? Entonces ahí ingresa el valor sustancial de los medios diagnósticos no invasivos, como en el caso de la resonancia, y quiero que ustedes vean una imagen clásica de un germinoma. Fíjense las características diseminadas con algunas calcificaciones periféricas, un pineocitoma que tiene también una distribución tumoral concéntrica a la calcificación pineal, que a veces es fisiológica. Es típicamente característico de un pineocitoma. El pineoblastoma, por lo tanto, por el contrario, tiene una conformación menos homogénea, es más heterogéneo el contraste, los bordes son más imprecisos en algunas regiones, y generalmente tiene calificaciones periféricas casi a manera de estallido. Un quiste pineal es algo relativamente común entre las lesiones tumorales de la glándula pineal. Un meningioma no escapa al criterio diferencial en los diagnósticos y debe ser tratado como una entidad de otra localización, es decir, el manejo debe ser el mismo para esto que en otro, y hay ciertas dificultades diagnósticas. Más o menos tenemos claro que ante un teratoma marudo confirmado por histología, la cirugía puede ser curativa, o en los germinomas puros, que la radioterapia debe tener primera elección. Y en los mixtos, el tratamiento siempre es multimodal, citorreducción, radioterapia, quimioterapia, o inclusive la cirugía en segundo momento después de la respuesta. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en este escenario? Cuando tenemos una histología discordante con los marcadores serológicos. Por ejemplo, tenemos una biopsia de germinoma puro, pero asoma una alfa-fetoproteína elevada. En este caso, la discusión acaba y debe ser considerado como un tumor mixto, un tumor no, de células no germinales, no germinomatoso, perdón. O al revés, cuando el tejido es un tumor no germinomatoso, pero tiene los marcadores tumorales normales. También se opta por el peor escenario y son tratados como tumores mixtos. Cuando la radioterapia, ¿cómo actúa la radioterapia en el germinoma puro y localizado? Bueno, pues la radioterapia es de elección, la supervivencia, ya dijimos, es mayor a 90 años, a 90%, a los 5 años. Las dosis son siempre cráneo espinal, la radiación cráneoaxial con 36 grays y un BUS hasta 50-54 grays. Sin embargo, esto se ha visto por la edad de los pacientes y por el volumen comprometido, que tienen el consiguiente deterioro neurocognitivo importante a mediano y largo plazo para el paciente. Eso hizo que hace 21 años se hiciera un estudio grande en el que se comparara la radioterapia
localizada en los ventrículos versus la radioterapia cráneoespinal. Y las fallas a nivel espinal, porque ya no se irradió el axis, fueron menores al 10%, no hubo diferencias en la recaída y permitió que la dosis holoventricular aumentara con respecto a la cráneoespinal y que el BUS disminuyera con respecto al BUS del tratamiento extendido. La quimioterapia neoadyuvante más radioterapia holoventricular es para estos casos, pues, bastante indicada, una respuesta parcial y completa cercana al 100%. Pero cuando la quimioterapia solo se da sin participación de la radioterapia, la recurrencia cae casi a la mitad, entre 48 y 58%. Por lo tanto, el tratamiento adecuado, germinomas puros y localizados, quimioterapia neoadyuvante más radioterapia adyuvante de preferencia holoventricular, salvo que haya algún factor que varíe esta decisión. Cuando el germinoma es diseminado, la irradiación cráneoaxial pues es mandatoria. Están excluidos los casos bifocales en los que hablamos que los tumores estaban en la glándula pineal y sobre la región supracelular. Son extremadamente también quimiosensibles y el retratamiento sigue la misma secuencia de los anteriores. Con esto termino con los tumores de células germinales no germinomatosos localizados. Es menos frecuente, pero tiene un peor pronóstico. La quimioterapia y la radioterapia tienen un efecto. La radioterapia sola es insuficiente. Fíjese cómo baja la supervivencia cuando se combina la quimioterapia y las radioterapias secuenciales de 60-70 a 20 y 40%. Finalmente, las recomendaciones que podría permitirme ofrecer es que ante todo tumor de la glándula pineal, es muy necesario la identificación histológica confirmada por biopsia o cirugía, o su máxima aproximación diagnóstica cuando esta no es posible. Hay que definir la extensión de la enfermedad, en los germinomas puros la radioterapia, en los tumores de células germinales no germinomatosos, en los mixtos, la quimioterapia tiene el primer acto y la radioterapia el segundo. En los primarios pineales, la radiocirugía, en las recidivas, para casos de radioterapia, radiocirugía, en otros tipos tumorales, meningioma, metástasis, malformaciones, radiocirugía, y la radioterapia en general en todas sus variantes, radioterapia, irradiación craneoaxial o radiocirugía, siempre están cercanas al manejo de la patología pineal. Pero el enfoque, el manejo y el seguimiento siempre tiene que ser multimodal. Bueno, esa es la parte que yo quería comentarles y a continuación quiero dejarlos con la presentación del licenciado John Herrera. Él es físico médico, él trabaja en el Departamento de Radioterapia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y es físico médico staff del Instituto Gamma Knife del Pacífico. Así que vamos a compartir la pantalla de la ponencia del licenciado. Buenas noches con todos. Continuando con el tema de manejo de tumores pineales, voy a abocarme más a los tratamientos radioterapéuticos desde un punto de vista físico, exactamente teleterapéuticos. Soy el licenciado John Herrera. En este tema voy a abocarme más sobre algunos puntos principales, métricas, que son importantes para la evaluación de una planificación, ya sea en el ámbito de los aceleradores como también para los sistemas gamas y cualquier otro sistema que es importante, las diferencias que pueden haber entre una y otra y algunos que otros estudios que se han realizado de diferencia. Bueno, dentro del proceso de tratamiento de radiocirugía, para el caso de los gamma, colocamos un marco estereotáxico, es un framings. Este marco estereotáxico ya tratamos de llevarlo desde el inicio hacia el centro de la lesión tumoral. Luego tenemos una localización de las imágenes, hacemos un estudio de las imágenes, tenemos para angio, para resonancia, para CT, para PET, bajo ciertas características que se les tiene que evaluar a los equipos y bajo ciertos protocolos y ciertos parámetros para que el equipo gamma lo pueda aceptar. Luego tenemos lo que son los contornos y la planificación propiamente por el físico. Aquí trabajan juntamente neurocirujanos, juntamente con radiooncólogos y físicos durante la evaluación y contorneo del sistema de planificación. Posteriormente sigue el tratamiento, que es evaluado por el tecnólogo
dado por el tecnólogo y con apoyo del físico para las posiciones. Bueno, uno de los estudios principales dentro de lo que es radiocirugía es ser preciso y exacto, ¿correcto? Y uno de los principales estudios para que un equipo pase una prueba es la prueba del isocentro. En el caso de los aceleradores lineales lo hacemos por arcos no coplanares, ¿sí? O sea, girando la mesa. Para este estudio, por ejemplo, esto es un estudio de un acelerador, eso es un ejemplo donde está apto para hacer radiocirugía, pero durante esta prueba, por ejemplo, falló. Y falló no solamente por lo que se hizo mal la prueba, ¿no? Sino porque hay mucho, entre el grado de la mesa, hay mucha diferencia donde te acepta el sistema. Entonces, uno de los mayores errores, se puede decir, es el ángulo de mesa. ¿Sí? Y no van a ser iguales para cada ángulo. Se miden, por ejemplo, para esta, se ha medido para ciertos ángulos de la mesa, de cada 45 grados, ¿no? Siendo para las verticales de repente superior a las de 1 milímetro. Y para los de Gantre, por ejemplo, se midieron para 90, 180 arcos fijos, ¿correcto? Donde también se obtuvo estos valores. Pero estos estudios se hacen se realiza nuevamente este estudio, fijándolo de una forma más minuciosa, y podrían pasar también, ¿no? O sea, pueden pasar estos estudios, pueden pasar los estudios, pero se tienen ciertos parámetros, se puede decir, ciertos parámetros donde ya el físico puede evaluarlos, o puedes hacer un seguimiento de estos parámetros, porque acá los que se tiene en sí, el sistema ha pasado, pero se tiene el promedio. Entonces se puede ver que para ciertos ángulos, para ciertas posiciones de ángulos, puede haber alguna complicación durante la prueba. Por eso es que para los aceleradores lineales y otros estudios con arcos, por ejemplo del Cyber, el acelerador lineal, se tienen estudios de imágenes para poder verificar sus posiciones, ¿no? Independientemente. En el caso de los sistemas de Gamma Knife, todas las fuentes, las 201 fuentes en este caso, se centran aquí. Tenemos la cabeza y ubicamos la lesión en el centro de la lesión del ISO donde va a llegar. En esta prueba se hace con películas radiocrómicas y por el marco estereotáctico el centro del holder todos es en 100, y bueno, en estos resultados generalmente nos sale entre 0.14 y 0.15 hasta 0.12 nos ha salido. Entonces va desde este rango de 0.12 a 0.15, y los valores son sumamente, para X son casi aproximadamente a los valores reales. Es el lugar donde se va, o sea, la mesa no se mueve, la mesa no se va a mover. Solamente es ubicar la posición con respecto al marcos y submilimétricamente con los sistemas de centrado. Bueno, para los sistemas, en el sistema Gamma se tiene cada año y medio a 2 años se tiene un estudio de Landy Anderson externo, y también se tiene una intercomparación postal. O sea, vienen los físicos externamente con sus equipos y intercomparan con nuestros estudios, ¿no? Bueno, todas estas han pasado satisfactoriamente, y se tiene casi el 100% con respecto a Landy Anderson. Estudios de otros centros frente a la de nosotros, estamos por debajo del 1%. Uno de los índices, o dos de los índices principales para la conformación y para la evaluación de un plan de tratamiento de una radiocirugía, es el índice de conformación y el índice de gradiente. El índice de conformación no es solamente una relación entre el volumen de la acidosis prescrita
Pongamos que el verde sea el tumor y la dosis prescrita a la cual, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso de gamma, he tratado de colocar dos colimadores, dos isocentros para dar la forma hacia la lesión tumoral, que es el verde. Entonces, si nosotros, ya sea cualquier sistema de radiocirugía, tuviéramos dos volúmenes iguales, tanto del sistema del volumen de isodosis prescrita, que ya sea el 80, que se prescribe, o 70, en el caso de los aceleradores, o 95, 90, sea igual al volumen tumoral. No solamente es una relación, porque acá podemos tener, por ejemplo, uno que es un plan perfecto, que está superpuesto, y acá está fuera, pero siguen siendo el mismo volumen, y acá totalmente fuera, y siguen siendo uno. Entonces, el índice de conformación, ¿qué es en sí el índice de conformación? El índice de conformación es en sí la relación de la conformidad, que sería ello, más la selectividad, que sería esto. Es la intercepción del volumen tumoral frente al volumen de isodosis prescrita por el médico. Entre todo ello frente al volumen tumoral. Esto sería propiamente sería esto la conformación, la primera parte, que sería C1. Y la segunda parte, si lo dividimos sobre el volumen de isodosis prescrita, sería la selectividad. ¿Sí? Sería la multiplicación tanto de conformidad como de selectividad, me darían justamente el índice de conformación. Otro de las relaciones es el índice de gradiente. El índice de gradiente no es más que la relación que hay entre la mitad del valor del volumen de la isodosis prescrita. Pongamos, si es un acelerador lineal, sería 40 si se prescribió al 80, ¿sí? Entonces sería la mitad del valor del volumen de isodosis prescrita frente al valor del volumen de la isodosis prescrita. Esto, por ejemplo, en el sistema gamma, por ejemplo, se prescribió al 50, la mitad de su valor sería 25. Vemos que acá el volumen es mayor frente a esto, entonces por eso es que acá se reemplazaron un colimador de 8 por 2 de 4 y el índice de gradiente bajó. Entonces esa relación me van a dar el índice de gradiente, que es evaluado tanto para cualquier tipo de radiocirugía. Bueno, acá, como les indicaba, la conformidad y la selectividad. La selectividad es el C2, que sería sobre el volumen de isodosis prescrita, en la intersección del volumen, tumor volumen frente a la del volumen de isodosis prescrita, pero dividida sobre el volumen de isodosis prescrita, que sería la selectividad. Tome en cuenta la dosis recibida por el tejido normal. Por ejemplo, esto, se tiene solamente conformación, ¿no? Pero acá se tiene una mezcla de conformación y selectividad. Reduce. La selectividad, como indica, toma en cuenta la dosis recibida por el tejido normal. ¿Sí? Este es el índice de gradiente, como les indicaba. El índice de gradiente es una relación a la mitad de la dosis prescrita. En este caso, por ejemplo, es para un equipo de gamma, se tiene al 50%, que es la dosis prescrita, la mitad de su valor es el 25%. Entonces, esta relación entre la mitad de su valor frente al volumen de isodosis prescrita es que nos va a determinar el índice de gradiente. La gradiente de dosis altas hacen posible propiamente la resolución. Por eso es importante esto de los índices de gradiente. Y nos determina también ello qué tan aguda puede ser externamente a la lesión tumoral, o sea, qué tanto decae la dosis. Bueno, para un sistema de gamma también se tiene, para este sistema de gamma se tiene, por ejemplo,
bueno, nosotros requerimos retirar, por ejemplo, este es el quiasma propiamente, que está muy pegada al quiasma. Lo podemos hacer mediante el sistema de angulación del marco estereotáxico. Ya podemos retirar y dar la forma, o también podemos hacer retirando los sistemas de colimadores individuales y los reemplazamos por los totalmente cerrados, ¿no? Reemplazamos estos aquí por los totalmente cerrados y a eso se lo conoce como plug o cierre, ¿no? O puede ser una mezcla de ambos, ¿no? La idea es reducir también el tiempo, jugar con el tiempo, porque esto también incrementa el tiempo. Entonces hay que sopesarlas. Y sí reduce drásticamente, ¿no? Bueno, acá hay otra que es muy importante. Esto es algo que siempre me han preguntado. Y acá hay un artículo donde hablan de ello, justamente de un acelerador lineal. Hacen un estudio para un acelerador lineal, pero con colimadores. Los pesos que se tienen que dar por cada arco, cómo es que se comporta, las curvas de isodosis, ¿no? Y cómo decae. Se tiene una relación principal que siempre debemos de saber, que para tumores grandes, aproximadamente cada 5%, disminución de 5% frente a la dosis prescrita, disminuye aproximadamente de 1 milímetro. Y para tumores pequeños, son un 10% cada milímetro. 10% cada milímetro. Esto estamos hablando para tratamientos comunes, o sea, tratamientos de BIMA, tratamientos normales, ¿sí? O sea, cada 10% tumores pequeños es 1 milímetro y cada 5% es una reducción de 1 milímetro. O sea, que la curva prescrita del 95% al 90% es 1 milímetro para tumores grandes, como indica, ¿no? Y para tumores pequeños sería pues el 95 hasta el 85%, que sería 1 milímetro. O sea, hay una reducción más drástica para tumores más pequeños, las curvas de isodosis. Acá se tiene, por ejemplo, curvas de isodosis desde el 100 subiendo, disminuyendo hacia la parte externa y incrementándose hacia la parte interna. Cuando nosotros hacemos un trazo de ello, hacemos un análisis, se le llama dentro de la de física, se le llama perfil. Hacemos un trazo, hacemos un perfil de distancias, de recorrido que hay de este punto hasta este punto y así sucesivamente, frente a los porcentajes de caída de dosis. Frente a estos porcentajes de caída de dosis. Y eso lo tenemos como un perfil que se le llama, que tenemos dos partes importantes, que tenemos la cresta propiamente, y a esta zona se le llama penumbra, que es el área propiamente de la cual se ve influenciada los órganos de riesgo, lo que debemos de reducir. Normalmente dentro de los tratamientos convencionales se prescribe al 95%. ¿Sí? La mitad de su valor sería 47.5, que estaría por acá. A esto hallaron que era aproximadamente 5.7 milímetros esa distancia. ¿Sí? Pero si se prescribía, por ejemplo, al 80, la mitad de su valor sería 40, era 3.8. Para esto se hizo con un colimador de 4, el estudio, en este caso, de este perfil. Entonces es por ello que se prescribe. ¿Y eso qué nos permite? Nos permite tanto a los médicos y a los físicos, a los médicos en incrementar la dosis de prescripción, y a los físicos reducir la dosis de los órganos a riesgos. ¿Sí?
Bien, esto también hicieron para distintos tipos de colimadores. Hicieron para colimadores de 10, para colimadores de 35, para distintos tipos de colimadores y analizaron también de la misma manera la reducción a la mitad de su valor, cómo iba reduciendo. Por ejemplo, esto es la que hemos visto en el gráfico de 95 y la de 80, ¿no? Como reduce a la mitad de su valor. Igual también para los casos de los colimadores. Entonces, según el tamaño de los colimadores, si se dan cuenta, también hay esas penumbras van a ser menores. Las penumbras van a ser menores dependiendo del tamaño de los colimadores. Y también a medida que vayamos prescribiendo, también se reduce esas penumbras en los colimadores, ¿sí? Seguimos analizando para este mismo punto. Bueno, acá también hicieron un estudio pusieron un isocentro en un punto, analizaron para el 80, luego pusieron otro isocentro en otra imagen, igual también caía al 80, luego mezclaron estas dos isocentros en esos mismos puntos y se vio que había una heterogeneidad, o sea que se incrementó las dosis internas. Entonces se normalizó esa dosis, para ver cómo era el perfil propiamente y se evaluó lo que normalmente uno prescribiría, que era del 80 hasta el 40, que es la mitad de su valor. Se vio que era mayor que si nosotros prescribíamos por debajo de la cresta, que es de la de 70 frente a la de 75. Entonces, con esto también demostraron que mayores a 2 isocentros, en el caso de los con colimadores, mayor número de 2 isocentros, si se coloca mayor de 2 isocentros, se demostró que era mejor hacer un plan a una curva del 70%. Por eso que para los colimadores, cuando se tienen colimadores, hay a veces donde se utiliza, cuando se tiene un isocentro, se puede prescribir hasta el 50%, ¿no? 50 con 25. Estaríamos acá, 50 frente a los de 25 estaríamos aquí, que sería casi similar. Y cuando tendríamos más de 2 colimadores, podríamos evaluar ya sea de 80-40 o de 70-35. ¿no? Ya depende del físico y de los perfiles de análisis y estudios de su sistema de planificación. Para los casos de gamma knife, esto hay que tener en cuenta. Se tienen 201 fuentes. Se cerraron todas las fuentes y se dejaron abierta solamente una de ellas. Se tiene, por ejemplo, para la de 80, ya no al 40, porque si no sería más pequeño, sino lo hicieron hasta el 20 para ver qué tantos decaía para un colimador de 4 de 1.1 milímetros. Y para la de 18, igual manera, de 80 hasta 20, o sea, por debajo de la mitad de su valor, a 1.18. Es drástico su caída. Es muy drástico su caída. Desde antes estábamos viendo uno de 25 que decaía a 3.8 aproximadamente, 3.8, o sea, es casi en la mitad, más de la mitad de su valor, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bueno, eso también conlleva a que si nosotros tuviéramos una prescripción del 57, en el caso de los gamma, se tiene junto al tronco, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, acá algo más evidente, esta parte, se tiene una curva el verde vendría a ser la mitad de su valor, y acá también tendríamos la mitad de su valor, es reducido, si nosotros prescribíamos al 40. Igual manera, vemos aquí, por ejemplo, la mitad de su valor se tiene el volumen verde, que es mayor frente a esta, ¿no? Se tiene mayor, porque la prescripción. Pero ¿eso qué es lo que hace exactamente? Lo que hace es que incrementemos, por ejemplo, incrementemos la dosis caliente en el centro de la lesión tumoral. Incrementamos la dosis caliente. Acá está.
incrementamos la dosis caliente en el centro de la lesión. Acá se ve en el perfil del azul. Incrementamos frente a la de que si prescribíamos al 57, ¿correcto? Entonces, esta misma prescripción es el 50 que es el verde y 40 que es el azul. Se reduce también la gradiente, como hemos podido ver en las curvas verdes. Los volúmenes de conformación y cobertura andan al 99. Ese volumen de isodosis prescrita también es menor para la de 40 frente a la de 57, ¿no? Se ve. Por ende, el índice de gradiente, que depende mucho del índice del volumen de isodosis de prescripción, también van a reducir, ¿no? Para la de 40. Bueno, acá también, acá es un artículo, me pareció interesante, que es del radiooncólogo Eduardo Lobo. Hacen con todos sus equipos y físicos, hacen una comparación dosimétrica de la radiocirugía intracraneal entre un sistema gamma, que se llama Infini de ellos, frente a un sistema Cyber. Es interesante esto porque ellos demuestran que el índice de gradiente para el caso del Infini, o sea, del sistema gamma, es mayor que para el sistema Cyber, ¿no? O sea, es mejor el índice de gradiente. Y eso se ha demostrado con muchos artículos. Voy a señalar algunas. Pero el índice de conformación que sacaron para este estudio sus físicos, el índice de conformalidad y cobertura del Cyber es del 97 frente al 96 en promedio con respecto a la de gamma. Y otro importante que también es el tiempo de exposición. Y en muchos de los artículos ya él habla he escuchado de que habla, y si tiene razón, que en muchos de los artículos que hacen estudios con gamma knife no hablan el tiempo de caída de sus fuentes. Eso también se tendría que hablar para poder hacer el estudio. Bueno, en este caso el tiempo es del 74 frente a la de 44, 74 para el gamma y 44. Entonces va a haber un mayor tiempo de exposición para el gamma que para la del Cyber, ¿no? Acá hay otro estudio que también me parece muy interesante. Es una comparación dosimétrica de distintas modalidades. En el anterior estaban entre el 2020-21 y este es una publicación del 14 al 16 aproximadamente. Hicieron un estudio frente al Novalis, Cyber y Gamma. Y tanto el Cyber como el Novalis tienen estudios de Extratrax, tienen Brain Labs, tienen sistema de seguimiento de intrafracciones. Para el tiempo de tratamiento indican, creo que dentro de este artículo, de que no tomaron en cuenta en el estudio de imágenes, sino el tiempo de tratamiento. Bueno, para el tiempo de tratamiento se nota que es mucho mejor tanto el Novalis como el del Cyber frente a la de Gamma. Pero como indican aquí, no se tomaron en cuenta más que solamente los estudios de tratamiento, más no los estudios de imágenes, que también es un tiempo mayor, ¿no? Es un tiempo que se realiza y de análisis mayor. Recordar que también el sistema GAMI, en el último sistema que sacaron del split, también es un sistema de imágenes para realizar hipofraccionados. Y el otro que me pareció interesante es el índice de gradiente. En el caso de los índices de gradiente, necesariamente en todos los artículos indican que el índice de gradiente para los sistemas Gamma Knife va a ser mucho mejor. Y eso es por las entradas y el número de fuentes, ¿no? Mucho mayor en este caso que de la de Cyber y la de Novalis. Otro que sí estoy y que sí es muy controvertido es el índice de conformidad. Esto sí depende, va a depender mucho de qué tipo de lesión es. En este caso, por ejemplo, sacaron que la de gamma era mucho mejor porque se aproximaba a 1. Era mucho mejor que la de Novalis y de Cyber. La de Novalis era mucho menor, mire.
¿no? Entonces, pero esto, el índice de conformidad, sí, por ejemplo, que el artículo anterior que vimos, en ese artículo anterior sí, por ejemplo, sacaron que el de Cyber era mejor, el índice de cobertura era mejor que la de Gamma. Y eso va a depender mucho porque el índice de conformidad para los equipos Gamma eh, es va de la mano conjuntamente con el tiempo de exposición. ¿Sí? Entonces, en conclusión, la decisión de qué sistema de tratamiento sería más apropiado en un determinado paciente depende mucho del caso. Y no solamente del caso, yo creería que dependería mucho también de la conformación del equipo de trabajo, independiente del equipo o máquina que se tiene. O sea, se necesita un equipo de trabajo integrado propiamente para poder evaluar los casos, o sea, ¿no? Evaluar los casos cada uno de su en el punto de su profesión, ¿no? Bueno, acá también, como les indica, este es otro artículo donde se tiene un estudio de gamma versus a los BIMAT. Acá hacen una comparación con respecto a los triple Fs. Triple F de 6 y de 10, que no hay mucha diferencia, de verdad. Entre la de 6 en algunos de los casos se ve mucho mejor, pero para eso se hacen para el metástasis. Se ve acá también de que en coberturas es bueno para ciertas clasificaciones de tumores para gamma y a otras cantidades, o sea, el número de cantidades de metas es mejor en el caso de Cyber o en el caso en ¿cómo se llama? El acelerador lineal en BIMAT. Acá también se tienen otros estudios y así hay muchos estudios. Bueno, gracias, gracias. Cualquier consulta o pregunta me lo hacen saber. Gracias. Muchas gracias al licenciado John Herrera por la brillante exposición. A continuación y finalmente para concluir, voy a dar paso al doctor Alejandro Castillo, neurocirujano, trabaja en el Hospital Zaguán del Callao y es médico staff de Cama Knife del Pacífico. El doctor es neurocirujano formado en el Perú y con pasantías en Estados Unidos, la Universidad de Miami y en Brasil. Ahora los dejo a continuación con el doctor y voy a presentar su ponencia. Por favor, me avisan si es que se está viendo en pantalla. Bien. Ya. Sí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, doctor Vargas. A quien también debo agradecer es al doctor Sánchez Borrero Galo, nuestro R5 del hospital, que me ha cedido su presentación sobre tumores pineales que hizo para la Sociedad de Neurocirugía y que está ya pronto a convertirse en un neurocirujano. Felicidades, Galo. Bueno, ya hemos escuchado bastante acerca de los tumores pineales, de la localización tan eh, complicada que tiene para nosotros cuando hacemos los abordajes quirúrgicos. Y solo para complementar, ya que solicitaron presentar algún caso clínico, les presento uno que el doctor Sánchez presentó en la sociedad. Ok. Entonces, este es un paciente, ¿puedes achicar un poquito eso? Ok, ahí está. Ajá. Ok, a ver eso acá. Bueno, este es un paciente. Ahí está. Esta es una mujer de 63 años con antecedentes no contributorios para enfermedad neoplásica y que presenta súbitamente una alteración del sensorio, hay alteración de la marcha. Bueno, nosotros reconocemos la ataxia, evidentemente, ¿no? Y es evaluada en la emergencia con
una marcha táxica y desorientada. Entonces se le solicita una tomografía, la cual ustedes están viendo ahí, donde se observa una gran dilatación ventricular, con el tercer ventrículo también dilatado, y bueno, ya desde ahí se comienza a observar una pequeña masa que está en el tecto mesencefálico, ¿no? Entonces, con esta lesión se le solicita pues una resonancia con contraste y se le envía una interconsulta a neurocirugía por la hidrocefalia, ¿no? Nosotros evidenciamos esto y en la tomografía con contraste vemos la imagen que está encima del seno recto, está por encima del cerebelo, en la localización en la región pineal, una masa captadora de contraste muy bien delimitada, con, con gran captación de contraste y haciendo dilatación ventricular. Entonces, esta paciente se le coloca una derivación ventriculoperitoneal para resolver el cuadro agudo de la hidrocefalia y se le cita, como normalmente hacemos nosotros en los hospitales públicos, cuando resolvemos la emergencia, buscamos la mejor forma de resolver el cuadro final electivamente, ¿no? Cuando ya no hay riesgo de vida en el paciente. Y se le programa para cirugía electiva y se programa pues relativamente rápido. Para que sepan, normalmente las listas de espera en el Seguro Social son bastante complicadas, pero a los 15 días ya estaba llegando a cirugía, ¿no? Una cirugía en la cual cuando nosotros tenemos compromiso de, digamos, una lesión que ocupa la base del cráneo, la fosa posterior, tenemos, digamos, la precaución de tenerlo al paciente en ventilación mecánica por alguna complicación ventilatoria que podría ocurrir y gracias a Dios en las 24 horas pudo extubarse. El paciente pasa al día siguiente a hospitalización y se le deriva para oncología y radioterapia. Hace una complicación de una infección urinaria, probablemente por el tema perioperatorio, el cual tenemos que monitorizarlo con sondas, sobre todo sonda urinaria, para ver el volumen urinario y a los pocos días fue de alta. ¿Ok? Bueno, esto es algo general de lo que en neurocirugía nosotros comenzamos a ver en el comienzo con los profesores que comenzaban a investigar las lesiones de la glándula pineal y cómo se llama, se comenzaron a presentar los casos, ¿no? El Harvey Cushing diagnostica en 1904 un glioma, el doctor Horsley comienza a tener visión directa de la región pineal. La primera cirugía exitosa, cuando hablamos de cirugía exitosa, es que el paciente sobrevivía a la cirugía, por si acaso. Una primera cirugía exitosa de Oppenheim y Krauss en 1913. Entonces, bueno, aquí hay diferentes abordajes con diferentes, digamos, complicaciones y resultados, ¿no? Vemos que hay series muy buenas desde hace más o menos 50 años y las últimas, donde se presentan morbilidad mayor en solamente un 3 a un 5% de casos. Y la morbilidad menor que podría ser no complicación del acto quirúrgico per se, sino de la presentación del caso, más que todo como comprenderán en una lesión que ocupa la zona del trayecto del acueducto de Silvio hace una hidrocefalia aguda y generalmente las complicaciones que vemos son las secuelas de ese cuadro de la hidrocefalia aguda, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que más o menos estas lesiones son muy poco vistas, ¿no? Solamente el 1% de las lesiones en adultos, en niños es un poquito más. Es en realidad, más que por la lesión per se, porque no todos son lesiones malignas, es por el abordaje para llegar a esta zona, porque es, este, es muy complejo el abordaje, hay mucha estructura vascular importante, vital,
y evidentemente también hay zonas elocuentes, las que, digamos, pueden lesionarse muy fácilmente solo con el abordaje, más que con el tratamiento quirúrgico y exéresis per se. Esta es la diversidad de los tipos de tumores que se pueden encontrar en esa zona. No vamos a ahondar en eso por ahora. Esto ya lo han conversado hace un buen rato. Presentaciones clínicas, la anatomía. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a una zona tan compleja acá donde hay estructuras vasculares como la confluencia de los senos venosos, donde está el tectum mesencefálico, el mesencéfalo por adelante, el cerebelo por atrás, la cisterna cuadrigeminal, todas las estructuras que podrían llegar solamente para encontrar esta pequeña estructura de menos o de 1 centímetro cúbico, ¿no? Y los abordajes más comunes que nosotros tenemos, el más común para hacerlo, Galo lo describía acá para hacer los abordajes anteriores y posteriores, el más común que se tiene es el abordaje infratentorial supracerebeloso, ¿no? Lo que les decía, la clínica que se presenta es por aumento de la presión intracraneana, ¿no? Por la hidrocefalia. Entonces, ustedes tienen un paciente con hidrocefalia, lo clásico, la cefalea, el conectivo, la obnubilación, el papiledema, la apoplejía incluso, la compresión directa es el síndrome de Parino, que es un tema por la lesión del tectum mesencefálico, por la lesión del cuarto par. Como llegamos al diagnóstico a través de los estudios por imágenes, la resonancia con contraste, la espectroscopía, que hasta hace unos años no podíamos utilizarla en estos tumores porque eran de línea media, la espectroscopía era comparativa, o sea, de repente, yo estoy hablando de hace muchos años para los jóvenes que están ahorita escuchando, pero antes la espectroscopía que ahora la solicitan muy común, que es monovoxel, anteriormente siempre era comparativo, o sea, tenía que ser de un lado, o sea, comparaban los tejidos en espejo. Ahora ya, pues eso ha pasado hace mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos todo lo que podemos encontrar en el ámbito quirúrgico, no compete en este momento al para esta pequeña presentación. Miren, esta imagen es única para nosotros, ¿no? Llegar a esta situación, un paciente vivo es una cosa muy única en la vida, ¿no? Vamos a avanzar rápido. Todo esto es lo que Galo presenta para, como a propósito del caso clínico que vemos. Y entonces tenemos acá la resonancia, miren esta lesión que es bien nodular, ¿no? Isointensa en T1, hiperintensa en T2, gran captación de contraste, tiene 3 centímetros, una lesión gigante para nosotros, y se hace el abordaje que les mencioné, el que es infratentorial supracerebeloso, podemos separar más las estructuras, y el doctor, creo que acá es el doctor Erlan Césped, quien está ahí operando, pues Galo, pero bueno, no sé. Pero aquí realizando el exéresis con muy buena evolución, sale el tumor como catalogado como un meningioma transicional, paciente en buenas condiciones. Lo que nosotros hacemos normalmente cuando operamos un paciente, damos muchas dosis de esteroides, lo tenemos en ventilación, lo tenemos con una vigilancia neurológica muy estricta. Los controles que tenemos que ver, pacientes que no han desarrollado hidrocefalia durante el acto quirúrgico, colocamos un drenaje para ver que evitar la hidrocefalia aguda postoperatoria. Ya hemos hablado acerca de los abordajes. Y esto es, bueno, digamos ya el tratamiento posterior al nuestro, ¿no? Al encontrar los tumores. De esto ustedes son expertos, la parte de la radioterapia profiláctica que se da espinal cuando este tipo de tumores son de de otra naturaleza, ¿no? La quimioterapia. Y pues es otro caso, otra paciente con síntomas similares igual, con diplopía, o alteración de los pares craneales oftálmicos. La lesión es más pequeña, pero
presente con hidrocefalia, poca captadora de contraste y el postoperatorio, ¿no?, que teníamos. Y este es un equipo del cual me siento muy orgulloso, donde estamos ahí en el Hospital Sabogal para servirles y cuando nos necesiten estaremos ahí. Gracias. Muchas gracias, doctor Castillo. Con esto, bueno, hemos llegado al final de la presentación del día de hoy. Ha sido bastante extensa, es un tema realmente muy complejo, muy apasionante también, porque el abordaje implica necesariamente la participación de especialidades de neurocirugía, neuroimágenes, oncología médica y en gran parte radioterapia. Entonces, no sé si tenemos preguntas en el chat, no por ahora, y si no las hay en este momento, en vista de la hora y de lo transcurrido, pues le damos las gracias y hasta la siguiente oportunidad, el siguiente workshop de la Sociedad de Radioterapia. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.